Hoy empezamos con la unidad 5 que trata sobre lípidos, caracterización, funciones y membranas biológicas. Los lípidos constituyen un grupo químicamente diverso de compuestos cuya característica común y definitoria es su insolubilidad en agua. Las funciones biológicas de los lípidos son igualmente diversas. En muchos organismos, las grasas y los aceites son las formas principales de almacenamiento energético, mientras que los fosfolípidos y los esteroles constituyen la mitad de la masa de las membranas biológicas. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en su estructura también pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Con las propiedades más importantes son que son insolubles en agua, que son solubles en solventes orgánicos como el éter, el hexano, el benceno, el cloroformo, no forman polímeros y en general se forman por condensación de moléculas de acetato. Como funciones de los lípidos vamos a comenzar a hablar de la función de reserva, ya que en muchos organismos las grasas y los aceites son la principal reserva energética. 1 gramo de grasa produce más del doble de kilocalorías que los glúcidos. A modo de ejemplo les presento los 3 tipos de adipocitos, 3 tipos celulares involucrados en el almacenamiento energético. Los adipocitos blancos, los adipocitos beige y los marrones. Los adipocitos blancos son los que donde se acumula la grasa. Es este tipo de grasa más abundante en el cuerpo humano, que puede actuar como reserva energética y su impacto metabólico es el responsable de toda la patogenia vinculada a la obesidad. Los adipocitos marrones es la grasa corporal termogénica que activa el metabolismo para obtener energía en forma de calor. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que solamente los recién nacidos eran portadores de adipocitos marrones, pero las últimas investigaciones demostraron que en cualquier etapa del desarrollo, en cualquier momento, tenemos, y en cualquier edad, tenemos todos un porcentaje de adipocitos marrones que varía según el estado corporal. Y se observa que tienen la mayor cantidad de grasa marrón las personas delgadas. Este color oscuro, se debe a la alta densidad de mitocondrias. Por último, el adipocito beige es un adipocito blanco que ante algunos estímulos puede funcionar de forma termogénica, generando calor, como un adipocito marrón. El frío y el ejercicio físico son los 2 únicos estímulos capaces de activar a esta grasa. ¿Sí? Son conocer más acerca de la fisiología de estos tipos celulares, de estos adipocitos, va a ser clave para manejar la obesidad y sus complicaciones.
Una segunda función de los lípidos es la función estructural, ya que distintas clases de lípidos, como los fosfolípidos y los esteroles, constituyen la mitad de la masa de las membranas biológicas. Los lípidos forman bicapas en estas membranas que recubren órganos que le dan consistencia o lo protegen mecánicamente, como puede ser el tejido adiposo de pies y de manos. En la figura tienen representada una bicapa lipídica en distintos colores los distintos fosfolípidos, con la presencia de proteínas integrales de membrana o periféricas y ciertas cadenas de azúcares hacia el lado exterior de la bicapa. Otros tipos de lípidos y otras funciones, aun estando presentes en cantidades relativamente pequeñas, juegan papeles cruciales como cofactores enzimáticos, transportadores electrónicos, agentes emulsionantes, hormonas y mensajeros intracelulares. Lo que tienen graficado es cómo los lípidos pueden participar como agentes emulsionantes, ¿sí? Rodeando determinados compuestos que no sean hidrofóbicos, facilitando, por ejemplo, la absorción a nivel intestinal. Y distintas estructuras y cadenas de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E, que son vitaminas lipídicas. En esta diapositiva se puede observar una primera clasificación de los lípidos en dos grupos, ya sean lípidos saponificables o no saponificables, según sean capaces de formar jabones mediante una reacción química. Dentro de los lípidos saponificables tenemos lípidos simples, como los acilglicéridos y las ceras, o lípidos complejos, como los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de los no saponificables tenemos terpenos, esteroides y prostaglandinas. En el gráfico de abajo de la parte inferior los tenemos divididos los lípidos como lípidos de almacenamiento, donde están los triacilglicéridos, o los lípidos de membrana, como los fosfolípidos y glicolípidos. Los primeros lípidos de reserva o almacenamiento de los que vamos a hablar son las grasas y aceites, ya que son las formas de almacenamiento principal de la mayoría de organismos vivos. Son derivados reducidos de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos están compuestos por una larga cadena hidrocarbonada lineal con un grupo carboxilo en uno de los extremos, generalmente con un número par de átomos de carbono que varía entre 4 y 36 átomos de carbono, siendo los ácidos grasos más abundantes los que cuentan con 16 a 18 átomos de carbono. La solubilidad va a depender de su estructura. Como dijimos, estos ácidos grasos tienen una zona hidrofílica, una cabeza hidrofílica provista por el grupo carboxilo, una zona hidrofóbica, que es la cadena hidrocarbonada compuesta por grupos metileno y metilo, y por estas características son moléculas anfipáticas. El grupo carboxilo polar es soluble en agua y la cadena alifática apolar es soluble en solventes orgánicos. Estos ácidos grasos se clasifican como ácidos grasos saturados cuando los enlaces entre los átomos de carbono son enlaces simples. Como ejemplo se plantean los ácidos mirísticos de 14 átomos de carbono, palmítico 16 y estiárico 18, y donde a mayor número de carbonos, mayor temperatura de fusión. Otro tipo de ácidos grasos son los insaturados, que tienen uno o varios dobles enlaces en su cadena. Como ejemplo se plantean el ácido oleico de 18 átomos de carbono y un doble enlace, y el linoleico, 18 átomos de carbono y dos dobles enlaces. Y lo que podemos comentar de estas propiedades es que a mayor número de insaturaciones, menor temperatura de fusión. A la derecha de la imagen tiene como ejemplo
la estructura de un ácido graso saturado como el palmítico y un insaturado como el linoleico, donde se ve que los dobles enlaces van formando como codos en un ángulo de 30 grados. En esta diapositiva se puede observar una tabla con la nomenclatura, la estructura y algunas propiedades de los ácidos grasos más comunes, saturados de 12, 14, 16, 18, 20 y 24 átomos de carbono y insaturados de 16, 18 y 20 con 1, 2, 3 o 4 dobles enlaces en su estructura. Cuando hablamos de las propiedades de los ácidos grasos, nos referimos para los saturados, que su longitud de cadena es de 4 a 24 átomos de carbono, que el punto de fusión aumenta con el peso molecular, a mayor longitud de cadena aumenta el punto de fusión. De los ácidos grasos que varían entre 4 y 8 átomos de carbono son líquidos a 25 grados centígrados. La solubilidad en agua también depende del peso y a mayor peso molecular, menor solubilidad en agua. Y los ácidos grasos volátiles, que son los de longitud de cadena menor a 10, contribuyen al sabor de las comidas. Cuando hablamos de los ácidos grasos insaturados, hablamos de los aceites vegetales y las grasas marinas principalmente, que tienen en su estructura, como dijimos anteriormente, uno o varios enlaces dobles y que la presencia de esos enlaces dobles disminuye el punto de fusión. Generalmente se llaman monoenólicos cuando hay un solo doble enlace o polienólicos cuando hay más de un doble enlace. Dentro de las propiedades de los ácidos grasos tenemos que hablar de dos que son muy importantes, la esterificación y la saponificación. Nos referimos a esterificación cuando el ácido graso se une a un alcohol por un enlace covalente formando un éster y liberando una molécula de agua. Y saponificación cuando reacciona con un álcali dando lugar a una sal de ácido graso que se denomina jabón. El aporte de jabones favorece la solubilidad y la formación de micelas de ácidos grasos. A pH neutro, algunos ácidos grasos también son liberados de los triacilglicéridos por medio de una enzima conocida como lipasas, que vamos a hablar más adelante. En estos casos se dan hidrólisis enzimáticas por la presencia de una enzima, la lipasa, por ejemplo en el intestino para la absorción de las grasas de la dieta. Hablamos de los ácidos grasos y recién al final hablábamos de los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos son lípidos simples formados por glicerol esterificado por 1, 2 o 3 ácidos grasos, formando monoacilglicéridos cuando es 1, diacilglicéridos cuando son 2 y triacilglicéridos cuando son 3. Los triglicéridos son las principales grasas de almacenamiento, los lípidos más abundantes en la naturaleza. Son moléculas apolares, hidrofóbicas, prácticamente insolubles en agua. Se suelen caracterizarse como simples cuando hay un solo tipo de ácido graso que se repite, o complejos cuando hay distintos ácidos grasos en su estructura. Son moléculas energéticas, ¿sí? Ya que en comparación con los hidratos de carbono son compuestos más reducidos, de manera que al ser oxidados proporcionan más del doble de la energía gramo por gramo que los glúcidos. Como no son solubles en agua, no son solvatados, ¿sí? No son hidratados por el agua, así que no incrementan su tamaño y conservan su capacidad energética de aproximadamente 9 kilocalorías por gramo, transportando combustible en forma grasa sin el peso extra del agua de hidratación, que sí se observa, sí está presente en los polisacáridos almacenados. Se entiende que
La reserva de triglicéridos que tiene un ser humano le permite la subsistencia de meses, de 2 a 3 meses. En cambio, la reserva energética provista por los polisacáridos es una fuente rápida y no alcanza más que un día. El estado físico de agregación de los triglicéridos, triacilglicéridos, a temperatura ambiente va a estar determinado por la composición de ácidos grasos y de la temperatura existente, ya que una mezcla de triacilgliceroles puede ser sólida, constituyendo una grasa, o líquida, un aceite. Los aceites vegetales, por ejemplo, de maíz y de oliva, están compuestos mayoritariamente por triacilglicéridos que tienen ácidos grasos insaturados y son líquidos a temperatura ambiente. Pueden convertirse en sólidos por una hidrogenación catalítica. En cambio, las grasas animales, como la grasa de buey, son sólidos blancos a temperatura ambiente, y los triacilglicéridos que contienen ácidos grasos saturados en su estructura. Lo que tienen en la parte superior, a la derecha, es la composición en distintos colores según la longitud de la cadena, saturados o insaturados, de distintas grasas, y aceites como aceite de oliva, como una manteca, y la grasa de buey. Las ceras es otro tipo de lípido de almacenamiento y son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, entre 14 y 36 átomos de carbono, que pueden ser saturados como insaturados, con alcoholes de cadena larga que varían entre 16 y 30 átomos de carbono. Son sólidos, ¿sí?, con un punto de fusión entre 60 y 100 grados centígrados e insolubles en agua. Son impermeables al agua y de consistencia firme. Forman una capa seria protectora en animales, por ejemplo, en plumas, pelo, piel, hojas o en frutos. Y también se los observa las ceras en los panales de abeja. Muchas glándulas de la piel, ¿sí?, de vertebrados secretan ceras que tienen una función de protección. Las ceras biológicas tienen distintas o diversas aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética u otras. Volviendo a la diapositiva de la clasificación de los lípidos, dentro de los lípidos saponificables, que son los capaces de formar jabones, ya estuvimos hablando de los lípidos simples, de los acilglicéridos y las ceras, y vamos a dar ahora comienzo a la descripción de los lípidos complejos. Los lípidos complejos son los fosfolípidos y los glucolípidos, que, según el gráfico de abajo, son componentes de las membranas celulares. Los lípidos complejos o estructurales de las membranas son moléculas anfipáticas, donde la orientación de sus regiones hidrofóbicas e hidrofílicas dirige su empaquetamiento hacia la formación de las bicapas membranosas. Recordamos que estos lípidos complejos son componentes estructurales de las membranas biológicas. Nosotros vamos a hablar específicamente de 3 tipos componentes de esas membranas, que son los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y los esteroles. Cuando hablamos de glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, decimos que son los componentes mayoritarios de las membranas celulares. En su estructura química identificamos un glicerol que tiene unidos 2 ácidos grasos en carbono 1 y en carbono 2. En carbono 1 suele ser un ácido graso saturado y en carbono 2 uno insaturado, mediante un enlace éster de 16 a 18 átomos de carbono, y en el carbono 3 se une un grupo polar, muy polar hidrofílico, mediante enlace fosfodiéster.
Los ácidos grasos de los glicerofosfolípidos suelen ser muy variados, son diferentes en distintas especies, en tejidos diferentes de la misma especie y en los distintos tipos de glicerofosfolípidos pueden observarse en la misma célula o tejido. Como dijimos, los dos ácidos grasos están unidos a dos carbonos de un glicerol y la unión de ese grupo fosfato a la cabeza polar constituye una molécula de ácido fosfatídico, ¿sí? Que va a recibir el nombre, el glicerofosfolípido final, según sea el sustituyente del grupo X. Cuando ese grupo X es un hidrógeno es ácido fosfatídico, cuando ese grupo X es una etanolamina, el glicerofosfolípido es denominado fosfatidil etanolamina. Si es una colina, una fosfatidil colina. Si es un glicerol, fosfatidil glicerol. Como puede ser, son con distintas características químicas y distintos tamaños, ¿sí? Y algunos con estructuras cíclicas. Los más comunes, los glicerofosfolípidos más comunes en membrana, son la fosfatidilheterolamina y la fosfatidilcolina. Estas dijimos que eran uniones tipo éster. Sin embargo, hay fosfolípidos que tienen ácidos grasos unidos con una unión tipo éter y se encuentran en algunos tejidos animales, ¿sí? Por ejemplo, en el tejido cardíaco o en algunos organismos unicelulares como bacterias halófilas, protistas, ciliados o ciertos invertebrados. Y la presencia de que haya glicerofosfolípidos con unión éter los hace que estos sean resistentes a la acción de las enzimas fosfolipasas, ¿sí? Resistente a la hidrólisis enzimática. Ustedes ya saben lo que es una enzima, ya lo tuvieron como tema principal del primer parcial y ya les mencioné unas diapos anteriores la participación de fosfolipasas en la escisión, en la hidrólisis enzimática de ácidos grasos de triacilglicéridos, por ejemplo. Lo que podemos hablar en este punto es que existen fosfolipasas específicas que degradan los fosfolípidos de membrana, ya que las células están en continua remodelación y degradan y reemplazan continuamente sus lípidos de membrana. Para cada uno de los enlaces en un glicerofosfolípido existe una enzima hidrolítica específica. Si ustedes se fijan, la fosfolipasa A1 rompe el enlace que conecta el ácido graso en posición 1 con el glicerol, generando un liso glicerolípido y un ácido graso. La fosfolipasa A2 haría lo mismo que la 1 en posición 2, liberando un liso glicerolípido y un ácido graso. La fosfolipasa C genera diacilglicerol por un lado y la cabeza polar con el fosfato todavía por otro, y la fosfolipasa D genera ácido fosfatídico por un lado y la cabeza polar, ya sin el fosfato, por el otro. 4 tipos de enzimas diferentes para hidrolizar 4 enlaces distintos. Otro tipo de lípido de membrana son los esfingolípidos. Es la segunda clase en importancia de lípidos de membrana. Tienen una cabeza polar y 2 colas apolares, pero no contienen glicerol. La molécula sobre la cual se van a ensamblar estos esfingolípidos es denominada esfingosina, ¿sí? Que es un aminoalcohol de cadena larga o uno de sus derivados. A esa estructura de esfingosina se une un ácido graso de cadena larga y una cabeza polar, que generalmente puede ser un alcohol u otras veces ácido fosfórico en enlace diéster.
Los carbonos 1, 2 y 3 de la esfingosina son portadores de grupos funcionales oxidrilo y amino homólogo a los 3 oxidrilos del glicerol. Cuando un ácido graso en enlace amida se une al carbono 2, se obtiene una ceramida, que es la estructura fundamental de los esfingolípidos. Recordemos que el ácido fosfatídico era la estructura fundamental y de la cual se podían definir todos los glicerolípidos, y los esfingolípidos se hacen sobre la estructura de una ceramida. Tenemos distintas clases de esfingolípidos, todos derivados de una ceramida según sea el reemplazo de ese grupo funcional X. Cuando hablamos de esfingomielina, esa X es reemplazada por una fosfocolina o fosfoetanolamina. Hablamos de glucolípidos neutros sin carga, cuando esa X es reemplazada por uno o más azúcares. Y hablamos de gangliósidos, cuando son varias unidades glucídicas y la más común es el ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico. Lo que se presenta en esta diapositiva es una tabla donde se describen las distintas clases de esfingolípidos según sea el grupo funcional unido, ubicado en ese terminal X. Cuando esa X es reemplazada por un hidrógeno, se forma una ceramida. Cuando es una fosfocolina, el esfingolípido resultante es una esfingomielina, que tienen a la derecha graficada. ¿Se acuerdan el esqueleto de esfingosina con el hidrógeno ceramida y con una fosfocolina, la esfingomielina, que es típica o característica de las membranas plasmáticas de células de animales y un constituyente esencial de la vaina de mielina que rodea y aísla los axones de las neuronas? Los gangliósidos, otro tipo de esfingolípidos, tienen oligosacáridos complejos en esa posición X y son los más complejos de todos los esfingolípidos. Constituyen solo el 6% de los lípidos de membrana en la materia gris del cerebro humano y en menor proporción en las membranas de tejido no nervioso. Como vamos a ver más adelante, muchos de este tipo de esfingolípidos suele ser un punto de reconocimiento, ¿sí?, a nivel celular. Y el caso de los gangliósidos del GM1 es el punto de unión de la toxina colérica a la célula. En la diapo anterior hablamos de los esfingolípidos y los gangliósidos, y otro grupo de esfingolípidos son los glucoesfingolípidos o glucolípidos neutros. Los glucolípidos poseen de 1 a 6 unidades de monosacáridos, ¿sí?, unidos a esa cabeza en la posición X, y esos monosacáridos pueden ser de glucosa, de galactosa o N-acetil de galactosamina. Este tipo de glucolípidos son abundantes en la cara externa de la membrana plasmática. Unos de estos glucolípidos, un tipo, son los cerebrósidos, que tienen un único azúcar unido a la ceramida. Cuando es galactosa suele encontrarse en células de tejido nervioso, y si es glucosa, ese único azúcar, en células de tejido no nervioso. Y los galactolípidos están presentes en membrana de cloroplasto en las plantas y es un diacilglicerol con 1 o 2 residuos de galactosa unidos. Los glucoesfingolípidos o glucolípidos son importantes sitios de reconocimiento biológico. Ubicados en la superficie celular, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, son los determinantes
de los grupos sanguíneos humanos A, B y 0. A la izquierda tienen las estructuras de ceramida, donde, como pueden ver, el antígeno O tiene residuos de glucosa, galactosa, glucosamina, galactosa y fucosa. Varía para el antígeno A con otra N-acetilglucosamina y con el antígeno B una galactosa. A la derecha tienen de otra forma representado lo mismo con la participación de N-acetilgalactosamina, glucosamina, fucosa y galactosa, constituyendo, ¿sí?, estas características, estos determinantes de los grupos sanguíneos para los tipos A, O, 0 y AB. Habiendo definido ya los glicerolípidos y los esfingolípidos, nos queda como tercer y último grupo dentro de los más importantes componentes de las membranas celulares, los esteroles. Los esteroles derivan del colesterol, ¿sí? Se hallan presentes en la mayoría de las células eucariotas, tienen un core, un centro de 4 anillos fusionados, 3 de ellos de 6 carbonos y 1 de 5, y este núcleo, este core, es casi plano y relativamente rígido, impidiendo que los átomos de carbono giren en torno a los enlaces. El colesterol es el principal esterol de los tejidos animales, es un precursor de una amplia variedad de esteroles y un componente estructural de membranas. Es anfipático porque tiene un grupo de cabeza polar con el oxidrilo, que pueden observar marcado en rosa en el gráfico de la izquierda, y un cuerpo hidrocarbonado entre 16 y 17 átomos de carbono apolar. ¿Cuál es la función del colesterol en las membranas biológicas? Puede decirse que el colesterol es un regulador de la fluidez de esas membranas. Volvemos sobre este punto más adelante. Si hablamos de esteroles y a modo de ejemplo, podemos nombrar al estigmasterol en plantas, al ergosterol en hongos, y no se encuentran esteroles en bacterias, salvo algunas excepciones. Todos este tipo de esteroles son sintetizados a partir de unidades de isopreno de 5 carbonos. Son precursores, como dijimos antes, de diversos productos con actividades biológicas específicas y en el caso de los seres humanos, de los ácidos biliares, ¿sí? Con una cadena lateral hidrofílica que actúa como, ¿cuál es la función de los ácidos biliares? Actuar como detergentes en el intestino, emulsionando las grasas provenientes de la dieta, haciéndolas más accesibles a la fosfolipasa para que esos ácidos grasos puedan romperse, escindirse y ser absorbidos a nivel intestinal. Abajo tienen las estructuras del estigmaterol de plantas, del ergosterol de hongos y del ácido taurocólico, que es uno de los ácidos biliares más estudiados. Ustedes son estudiantes de la licenciatura en química, así que todo lo que sea método de separación, de caracterización, reacciones químicas de los lípidos es algo más que dominan mucho mejor que nosotros. Pero la importancia de darles lípidos en esta materia, en bioquímica, es para poder hablar de membranas biológicas y de metabolismo lipídico, que es la clase que viene. Entonces, definimos hasta este momento lípidos de reserva, ¿sí?, de almacenamiento, y lípidos estructurales, los estructurales centrados en las membranas biológicas. Recordando algo de las primeras clases, las de biología, podemos hablar de membranas biológicas como aquellas membranas que definen los límites de la célula, que delimitan compartimentos intracelulares en células eucariotas, controlando su composición porque son una barrera selectiva que permite el transporte de moléculas e iones de un compartimento a otro, que participan en la percepción y transducción de las señales y la comunicación, participan en la producción de energía y en la protección celular.
¿Cuáles fueron los primeros hallazgos o las primeras descripciones de estas membranas lipídicas, de estas membranas biológicas? Ya les dije varias veces que los glicerolípidos, los esfingolípidos y los esteroles son virtualmente insolubles en agua. Entonces, en la década del 30 y del 40, Danieli y Dawson estudiaron las bicapas lipídicas sobre una superficie acuosa. ¿Qué se observó? Que se organizaban espontáneamente formando gotas, ¿sí? Con las cabezas polares hacia afuera, hacia el agua, en contacto con el agua, ¿sí? Hidrofílico, y con un ordenamiento de esas cadenas carbonadas hidrofóbicas hacia el interior de esa gota, ¿sí? De esa forma, lo que tienen en la figura de la derecha, en la parte superior, es la formación de una micela, donde se van empaquetando las moléculas de lípido de manera de quedar las cabezas hidrofílicas hacia afuera, hacia el exterior, en contacto con el solvente, y las colas hidrocarbonadas hacia adentro. La tensión superficial de las gotas era mayor que la de las células, pero la misma disminuía si se agregaban proteínas. Cuando uno agrega proteínas a este agregado lipídico, las membranas se achataban. Lo que tienen en la parte inferior de la figura es la representación gráfica de una bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica de Dawson y Danieli del 1935 fue después modificada y reestructurada con el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson del 72, donde caracterizaron a las membranas biológicas como una bicapa de lípidos donde se insertan diferentes tipos de proteínas integrales a las que se asocian proteínas periféricas. Definen esas membranas biológicas como un fluido bidimensional heterogéneo. ¿Cuáles son los factores de estabilidad de esa bicapa? Hablamos de que la presencia de agua provocaba esa reorientación y la formación de gotas, de micelas, pero ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se estabiliza? Las cabezas hidrofílicas van a presentar enlaces de tipo hidrógeno, interacciones electrostáticas, ¿sí? Entre las cabezas y el agua. Y las colas hidrofóbicas obviamente van a presentar interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals en esas cadenas hidrocarbonadas que va a favorecer el empaquetamiento de esas colas. Hablamos anteriormente de que los lípidos de las membranas son renovados continuamente, son reemplazados. Y hablamos también de que estas bicapas lipídicas constituyen un mosaico fluido, lo que permitiría el movimiento de los lípidos en ella, de los fosfolípidos. Lo que se sabe es que no pueden alternarse de una bicapa, de una capa a la otra, que no migran, sí que es un movimiento que raramente ocurre, que se llama flip-flop, que puede ser espontáneo o mediado por una enzima, por una flipasa, y sí se observa una difusión dentro de cada monocapa con un movimiento continuo. Una difusión lateral existe en cada monocapa y no existiría, no sería algo espontáneo, algo energéticamente favorable, que esté favorecido, la traslocación de un lípido de una capa a la otra. Reforzando conceptos de la diapositiva anterior, lo que tienen representado en esta son los movimientos de los fosfolípidos en la bicapa. Como dijimos, el flip-flop, que es la traslocación de un lípido de una monocapa a otra, es algo que no está favorecido energéticamente, que es un proceso muy lento y que se da rara vez. Sí está ayudado por una enzima, por una flipasa, que facilitaría la difusión entre monocapas.
ese proceso es un poco más rápido y sería más factible de ser llevado adelante. Por último, la difusión lateral dentro de la misma monocapa es algo que se da con mayor frecuencia, que es algo que se puede identificar, no está catalizado por ninguna proteína, sería algo espontáneo y es un movimiento que se da muy rápidamente. Algo que es muy importante de las membranas y que tienen que recordar es que las membranas son asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que las dos capas de la bicapa no están constituidas por los mismos lípidos. Las moléculas lipídicas que tienen colina en su grupo cabeza, como la fosfatidilcolina o la esfingomielina, suelen encontrarse en la mitad exterior de la bicapa, mientras que las que contienen un grupo amino, como la fosfatidiletoanolamina o la fosfatidilserina, se hallan en el interior. La pérdida de asimetría es una señal de la muerte celular programada o apoptosis, ya que la exposición de fosfatidilserina en la capa externa favorecería la fagocitosis de las células por los macrófagos. A la izquierda tienen un gráfico donde se pueden ver hacia el exterior celular ubicados esfingomielina, glicolípido, fosfatidilcolina y hacia el interior fosfatidilserina, fosfatidilinositol, fosfatidiletoanolamina con moléculas de colesterol en el medio. A la derecha lo que tienen es en porcentaje del total distintos lípidos componentes de una membrana hacia el interior y hacia el exterior. Conocemos cuáles son los tipos de lípidos componentes de las membranas biológicas. Sabemos que la bicapa es asimétrica, que cada monocapa está compuesta por lípidos distintos y sabemos que la composición varía según sea el organismo. Por ejemplo, la mielina de las neuronas de humanos tiene un determinado porcentaje de fosfolípidos, de esteroles. El tipo de esterol es el colesterol y puede tener galactolípidos y plasmalógenos. La membrana de hígado de ratón tiene mayor porcentaje de esteroles que la de humanos, el colesterol, y un poco menos de fosfolípidos. En la hoja de maíz solemos encontrar lípidos con fosfolípidos principalmente y muy bajo colesterol, muy bajos esteroles, muy bajo porcentaje de esteroles por peso, que sería el citoesterol, y la presencia de galactolípidos, como dijimos anteriormente en los cloroplastos, la levadura, el paramecio y Escherichia coli. ¿Sí? Por lo tanto que la composición va a variar según sea el organismo estudiado. Lo que también se puede ver es que la especialización funcional de las membranas se ve reflejado en su composición. Lo que tienen representado en esta figura, que son gráficos de barras, con distintos colores, es según la membrana que sea, interna, mitocondrial o externa, lisosomal, de núcleos, del retículo endoplasmático liso o rugoso del aparato de Golgi, cómo varía la composición según el tipo de membrana que sea. Dijimos que según el tipo de célula y según el tipo de organela que la membrana esté recubriendo, puede ser variable su composición. En el caso de las células bacterianas, como el caso de Escherichia coli crecida a distintas temperaturas, esa variación de temperatura puede reflejarse en una variación del porcentaje de lípidos en las membranas, de distintas clases de lípidos en la membrana. Lo que ustedes pueden ver en esta tabla es que el ácido palmítico
por ejemplo, varía entre 18 y 48% según el cultivo de Escherichia coli se ha crecido a 10 o a 40 grados centígrados. En contraste, el palmito leico pasa de 26% cuando las células son crecidas a 10 grados centígrados a 9% cuando son crecidas a una temperatura mayor, ¿sí? A 40 grados. Entonces, no solo el tipo celular, el tipo de tejido, el tipo de orgánulo, sino también la temperatura puede modificar Dijimos que el modelo aceptado es el del mosaico fluido, pero también sabemos que la temperatura puede afectar, de hecho afecta, la fluidez de esa membrana. Por eso podemos hablar de distintos estados de las bicapas lipídicas. A temperaturas menores a las fisiológicas tenemos un gel semisólido o un estado paracristalino de la bicapa. Cuando la temperatura es la temperatura fisiológica, la del organismo de estudio, se ve un líquido ordenado, ¿sí? Ese mosaico fluido que hablamos al principio. A temperaturas mayores de las fisiológicas se observa un líquido desordenado o un estado fluido. Hablamos entonces de un equilibrio entre un estado fluido y un gel paracristalino de tipo semisólido, mucho más ordenado. Hablamos antes de la temperatura como un factor determinante de la fluidez de la membrana y ahora hablamos que la naturaleza de los componentes lipídicos también afecta la fluidez de la membrana. La presencia de gliceros fosfolípidos va a hacer que sus cadenas insaturadas aporten mayor movilidad y la membrana líquida esté desordenada, ¿sí? Con mayor fluidez. En cambio, los esfingolípidos presentan esas cadenas un mayor empaquetamiento con una menor movilidad, lo que lleva a una membrana líquida ordenada de menor fluidez. Y la fosfatidilcolina más el colesterol pueden formar una fase de líquido ordenado que vamos a discutir en la diapo siguiente. El colesterol se presenta como un regulador de la fluidez de la membrana, ya que a altas temperaturas disminuye la fluidez porque interfiere con el movimiento de los fosfolípidos en las zonas cercanas a los grupos polares. En cambio, a bajas temperaturas mantiene la fluidez de la membrana. En células eucariotas principalmente, hablamos que las procariotas no tenían esteroles y por ende no tenían colesterol en sus membranas. Así que cuando hablamos de membranas celulares eucarióticas, hablamos de la presencia del colesterol como regulador
de la fluidez de la membrana. Por último, aunque esta teoría es de lípidos y de características estructurales de lípidos, si hablamos de membrana no podemos olvidarnos de las proteínas de membrana, ya que todas las membranas biológicas contienen proteínas. Varía la proporción de proteínas en cada membrana. La membrana interna mitocondrial contiene un 70% de su peso en proteínas, mientras que la mielina que recubre las neuronas solo un 18%. ¿Por qué es importante la existencia de proteínas en la membrana? Para el transporte de iones inorgánicos y de moléculas pequeñas solubles en agua que no pueden difundir por la membrana lipídica y necesitan de un transportador que las ayude. Esos transportadores son proteínas. Como ustedes pueden ver, hay 8 ejemplos de proteínas, ya sea integrales, ya sea periféricas, ya estén asociadas por el glicerol, asociadas a otra proteína. O sea, hay distintos modelos de canales, de poros, de transportadores, pero todos son proteínas que ayudan al transporte de iones inorgánicos o de moléculas hidrosolubles. A modo de repaso muy rápido, porque se me ocurre que en físico-química ustedes esto lo deben haber dado y muy bien, nombramos distintos procesos de transporte que se dan a través de membrana, ¿sí? Aquellos que se dan a través de un gradiente de concentración a favor de un gradiente de concentración va a ser un proceso de difusión simple, en este caso va a ser de una molécula lipídica, de una molécula hidrofóbica que pueda disolverse en la membrana y difundir a través de ella. Para los iones, como dijimos antes, o moléculas hidrofílicas es necesario un canal o un transportador. Ese transporte puede ser pasivo o activo, según requiera o no una fuente energética que ayude y sea a favor o en contra de un gradiente. El transporte pasivo será generalmente a favor de un gradiente de concentración o electroquímico del soluto que quiero transportar. Entonces dijimos, si es una molécula liposoluble, se va a dar un proceso de difusión simple a favor de un gradiente de concentración. Si ya son moléculas hidrosolubles, vamos a necesitar de transportadores, que puede ser mediada por transportadores o mediada por canales. Y si es a favor de gradiente, si es en contra de gradiente, voy a necesitar una fuente de energía que me ayude a llevar adelante este transporte activo. Podemos resumir a las fuentes de energía para el transporte activo como aquellas que requieren de una hidrólisis de ATP, que es lo central en este gráfico. Necesito hidrolizar ATP para obtener energía para poder traslocar sustancias en contra de gradiente electroquímico. Puede ser que este transporte esté dirigido, guiado por luz, estimulado por luz, o puede ser que esté acoplado al transporte, a la traslocación de otra sustancia que esté a favor del gradiente electroquímico. O sea, el transporte a favor genera energía de manera tal que pueda traslocar algo en contra de su gradiente electroquímico. Por último, cuando hablamos de tipo de transporte, hablamos de uniporte, cuando es una sola molécula la que es transportada a través de la membrana, o hablamos de sinporte, cuando es cotransportada con un ion o con otra molécula en la misma dirección, o antiporte, cuando es transportado con otra molécula u otro ion en sentido contrario. Uniporte, una sola molécula, transporte acoplado, sinporte o antiporte. De esta forma terminamos el primer teórico que involucra lípidos con características estructurales de lípidos de reserva
y de componentes de membrana lipídica y con nociones muy básicas de membrana y de transporte a través de membrana.